Ahora vamos a hablar de lo que es ya netamente el tema de gestión industrial. Vamos a hablar de la administración y gestión de la seguridad industrial. Para eso vamos a tomar 5 puntos que desde mi perspectiva son los más importantes para llevar a cabo la seguridad industrial dentro de nuestras empresas o dentro de nuestros puestos de trabajo. La primera, identificación y evaluación de riesgos. El segundo punto que vamos a topar es el desarrollo de programas de seguridad industrial. El tercer punto es la investigación de accidentes e incidentes. El cuarto punto vamos a topar sobre lo que es monitoreo y evaluación de la gestión de la seguridad industrial. Y como quinto punto, lo que es comunicación y participación de los trabajadores dentro de los procesos de seguridad industrial que se llevan en las empresas. Vamos a hablar sobre la identificación y evaluación de riesgos. Para poder hablar o meternos en el tema de identificación y evaluación de riesgos, nosotros tenemos que tener claro dos conceptos que los vamos a manejar durante todo lo que es la evaluación, identificación y evaluación de riesgos. El uno, que es el peligro. ¿A qué hace referencia el peligro? ¿A qué se refiere el peligro? Es una fuente o situación que tiene el potencial de causar daño, lesión o efectos adversos. En esencia, es algo que podría causar un problema, ¿no es cierto? Y el riesgo se relaciona con la probabilidad de que ocurra un evento negativo derivado del peligro y las consecuencias que resulten de este evento. Es una evaluación de la posibilidad que se materialice un peligro y el impacto que éste tendría. Entonces, esos son los dos conceptos que nos vamos a manejar, el que hace referencia al peligro y el que hace referencia al riesgo. Vamos a hablar de la jerarquización del riesgo, ¿sí? ¿Cómo vamos a jerarquizar el riesgo? Es fundamental el poder jerarquizar el riesgo al identificar las amenazas críticas y priorizar las acciones preventivas que tenemos en cada uno de los puestos de trabajo, ¿sí? La jerarquización del riesgo se lo debe hacer por puesto de trabajo. La jerarquización permite asignar los recursos de manera eficiente y efectiva. ¿Qué recursos nos permite asignar aquí? Nos permite asignar recursos económicos, nos permite asignar recursos tecnológicos o los recursos humanos necesarios para evitar la accidentabilidad. ¿Cómo se genera el proceso de jerarquización del riesgo? Bueno, el primer paso para jerarquizar el riesgo es poder identificar los riesgos, ¿no es cierto? Al poder identificar todas las posibles fuentes de riesgo que nosotros tenemos en nuestro entorno laboral, en nuestro puesto de trabajo o el puesto de trabajo que vamos a evaluar, nos permite tener los escenarios posibles que podrían afectar la seguridad en el proyecto. Entonces, el primer paso es poder identificar los riesgos. Como segundo paso tenemos la evaluación de los riesgos. Una vez que nosotros hemos logrado identificar los riesgos que están presentes en la actividad que estamos desarrollando, es crucial poder evaluar su impacto potencial, comprender las posibles consecuencias que cada riesgo puedan generar, ayuda a priorizarlos en función de su gravedad y la probabilidad de ocurrencia. Y como último punto tenemos el control de riesgos. Finalmente se establecen prioridades para abordar los riesgos identificados, ¿no es cierto? En esta etapa involucran un montón de recursos, de criticidad de cada riesgo, asegurando que los esfuerzos se centren en mitigar, en eliminar las amenazas más significativas, ¿no es cierto? Si nosotros no podemos eliminar las amenazas significativas, tenemos que crear procesos que por lo menos nos permitan mitigar estas amenazas. Vamos a hablar de lo que es la identificación de los riesgos, ¿sí? En el decreto ejecutivo, el 255-2024 nos habla de la identificación de riesgos. Entonces, para lo cual se los ha distribuido en 6 grupos diferentes. Tenemos lo que son los riesgos físicos,
Los riesgos físicos hacen referencia al tema de temperaturas extremas, al tema de ruido, lo que son iluminación, vibraciones, el tema de radiaciones ionizantes, radiaciones no ionizantes, y un término nuevo que se lo introdujo en este último decreto ejecutivo, que es la humedad relativa ambiental. A lo que hace referencia a los riesgos químicos, tenemos la exposición a agentes, ¿no es cierto?, agentes químicos, sean estos naturales o sintéticos, que mezclados o por sí solos pueden causar efectos nocivos sobre la seguridad y salud de los trabajadores. Los riesgos biológicos hace referencia a la exposición que tienen los trabajadores a agentes, virus, bacterias, parásitos, hongos, o también a vectores, ¿no es cierto? Que son los vectores, los moscas, los zancudos, que de una u otra manera puedan causar alguna enfermedad dentro del trabajador. Los riesgos a la seguridad. El tema de los riesgos a la seguridad es bastante nuevo, mejor dicho, en el reglamento 255, en el decreto ejecutivo 2393 no se los tenía este tema de riesgos de la seguridad. Entonces, ¿qué es lo que hicieron aquí? Es abarcar en 4 cuerpos, ¿no es cierto?, los riesgos de la seguridad. Los locativos hacen referencia a los trabajos derivados de las instalaciones o condiciones físicas en donde se desarrollan las actividades, ¿no es cierto?, en el tema de gradas, en el tema de accesos, pisos, paredes, techos, ventanales. Entonces a ese tipo de riesgos se los conoce como locativos. Los riesgos de seguridad mecánicos son factores con posibilidad de causar daño a los trabajadores debido a la exposición mecánica de elementos o de máquinas, de herramientas a trabajar materiales proyectados sólidos y fluidos. Entonces, dentro de los riesgos de seguridad mecánicos tenemos lo que son los equipos que no tienen guardas de seguridad, las herramientas en mal estado, falta de mantenimiento en maquinaria, paros de marcha de emergencia. Entonces todo esto entra dentro de lo que es la seguridad mecánica. Los riesgos de seguridad eléctrico hace referencia a todo contacto que se tenga con una fuente eléctrica, ¿no es cierto?, sea esta de media tensión, de alta tensión o de baja tensión. Entonces, al tener un contacto con este tipo de energías nos puede causar cualquier tipo de inconveniente a nuestra integridad física o a nuestra salud. Y lo que también tenemos por último, lo que son los riesgos de seguridad industriales mayores, que hace referencia al empleo de energías. Estas energías son el tema de montacargas, el tema de gratos hidráulicos, el tema de izaje de cargas que se utilizan para el almacenamiento, para la transformación de sustancias peligrosas, y que si no se toman en cuenta pueden generar un accidente dentro de las personas que los operan o dentro de las personas que están en su rango de operación. Los riesgos ergonómicos son los causados por el esfuerzo excesivo, movimientos repetitivos o posturas poco naturales durante el desempeño de un trabajo. Sí, estos riesgos económicos pueden causar cansancio, pueden causar accidentes, enfermedades profesionales o trastornos musculoesqueléticos como consecuencia de un diseño inadecuado de las instalaciones, de las máquinas, de los equipos, de las herramientas con el cual el trabajador realiza sus actividades. Y por último tenemos los riesgos psicosociales. Son aquellos que se derivan en el diseño, la organización y la gestión en el trabajo, ¿sí? Como un escaso contexto
social del trabajo, pudiendo producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos para el trabajador y su relación con el entorno laboral. Entonces, los riesgos psicosociales hoy en día se los está tomando mucho en cuenta, porque está generando una gran cantidad de accidentes, de incidentes entre compañeros de trabajo, debido a al roce que tienen muchos de los compañeros en sus puestos de trabajo. Entonces, este tipo de riesgos se los está tomando cada vez más en cuenta, se está generando programas de prevención de riesgos psicosociales para evitar incidentes o accidentes que se puedan generar a futuro. ¿Sí? Los riesgos psicosociales no es una situación que se da de un día para el otro, sino más bien esto se viene generando con el tiempo el riesgo psicosocial. Entonces hay que tener bastante en cuenta, tener los profesionales que estén a cargo de poder evaluar psicológicamente a los trabajadores. Tenemos los métodos de evaluación de riesgo. Sí, para nosotros poder evaluar los riesgos tenemos algunos métodos. Dentro de esto tenemos las matrices de riesgo, que se enfocan en la probabilidad y el impacto de los riesgos. Dentro del país nosotros nos manejamos con normativa que sea aceptada a nivel internacional, como la IPERSEO, también conocida matriz de identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control. Tenemos la matriz GERITRA, que es una matriz es una matriz nacional diseñada por un académico ecuatoriano. También tenemos la GTC 45 o la Guía Técnica Colombiana 45, que también nos habla sobre la probabilidad de impactos de riesgo o evalúa la probabilidad y el impacto de los riesgos. Y la NTP 330, que es una normativa española, es la norma técnica de prevención 330, que es española, que de igual manera nos permite evaluar los riesgos. También tenemos los análisis de escenarios. Este tipo de análisis de escenarios considera diferentes situaciones y sus implicaciones en la gestión del riesgo, ¿no es cierto? Para nosotros poder hacer un análisis de escenarios, nosotros debemos basarnos previamente en la evaluación que se haya hecho en la matriz de riesgos. Entonces, para esto nosotros tenemos los ART, o también llamados análisis de riesgo tarea, el método Monte Carlo, el método WADIF y un checklist. ¿Sí? Este tipo de análisis de escenarios se los aplica directamente a la actividad que se va a desarrollar en ese momento. ¿Sí? Entonces, esto es un análisis de escenarios, es más preventiva en un punto fijo o en una actividad fija. El método ANFE es el análisis de fallos, ¿no es cierto? Este enfoque es un enfoque sistemático para prevenir fallos antes de que ocurran. Esta metodología se lo aplica directamente en temas de mantenimiento, sean estos mantenimientos preventivos o mantenimientos correctivos. Se le aplica esta metodología para nosotros adelantarnos a lo que pueda ocurrir. Y por último tenemos el análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad evalúa la exposición a posibles amenazas y su impacto potencial. Un análisis de vulnerabilidad se lo hace hacia riesgos externos que pueda tener la empresa, ¿no? En el caso de algún robo, en el caso de que algún trabajador sea secuestrado, o en el caso de accidentes mayores que se puedan dar, como un incendio, un sismo, una inundación. Entonces ahí nosotros vamos a aplicar lo que es el análisis de vulnerabilidad. Vamos a hablar ahora de lo que es la jerarquía de controles. Entonces aquí nosotros tenemos nuestra pirámide invertida de lo que es la jerarquía de controles. La jerarquía de controles se divide en dos partes, ¿sí? Lo que son los métodos blandos y lo que son los métodos duros, ¿sí? Entonces nosotros hablamos de métodos duros al tema de la eliminación, sustitución y los controles de energía. Son métodos duros de jerarquización de controles. Ya
métodos blandos son los controles administrativos y los equipos de prevención, equipos de protección personal. Aquí podemos nosotros darnos cuenta que ya no hablamos de riesgo, sino más bien hablamos de peligro. En el caso de la eliminación, vamos a remover físicamente el peligro, la sustitución, reemplazar el peligro, el control de ingeniería, aislar al personal del peligro. ¿Y por qué hablamos de peligro en esta matriz invertida de jerarquización de controles? Porque si nosotros logramos eliminar el peligro, vamos a lograr que el trabajador haga su trabajo de forma mucho más segura, ya que al no existir peligro, también se elimina en cierta manera el riesgo de accidentabilidad, ¿no es cierto? Ahora también tenemos la jerarquización de controles. ¿Dónde vamos a aplicar la jerarquización de controles? En el tema de las medidas duras, como es la eliminación, la sustitución y los controles de energía, vamos a aplicarlo directamente en la fuente del riesgo. Lo que son los controles administrativos se los aplica en el medio y los equipos de protección personal o EPP se los aplica directamente al receptor. Aquí nosotros como técnicos de prevención de riesgos laborales o técnicos de seguridad industrial tenemos que tener las cosas bien claras, ¿sí? Para poder nosotros eliminar, sustituir o hacer controles de energía en la fuente necesitamos tener el respaldo de toda la empresa, ¿sí? Empezando desde la parte gerencial. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque al momento que nosotros querramos hacer una eliminación, se supone que todo el proceso de la empresa se va a parar. Entonces esas paras al sistema productivo representan un gasto para el empresario. Entonces nosotros tenemos que hacer una adecuada evaluación del riesgo y tener las directrices necesarias y saber por qué vamos a hacer esta eliminación o esta sustitución o los controles de energía en la fuente. Entonces aquí necesitamos, como les dije en un inicio, necesitamos tener el apoyo total de toda la empresa porque se va a parar directamente el proceso productivo. Mientras tanto que en los controles administrativos y los equipos de protección, el técnico de seguridad industrial o el técnico prevencionista tiene más facilidades para interactuar con los responsables, ¿no es cierto? Díganse ustedes, en los controles administrativos, nosotros como técnicos de prevención de riesgos, podemos dar charlas de capacitación, podemos dar inducciones, podemos dar entrenamientos, dar reinducciones de seguridad industrial. Entonces, con la finalidad de minimizar el riesgo que se genera en el medio. Mientras tanto que en los equipos de protección, de igual manera, nosotros vamos a tener contacto directo con la persona, con el receptor, y se le va a poder capacitar, se le va a poder explicar, indicarles el porqué, el tema de los equipos de protección, cómo se los debe usar, cada qué tiempo se los debe cambiar, y tratar de involucrarnos de manera positiva con los trabajadores. Entonces aquí sí el técnico de seguridad industrial cumple una gestión o genera una gestión mucho más visible, ¿no es cierto? Mientras que, como les indiqué hace un rato, en la fuente es un poco más complicado, pero si es que el riesgo es inminente, si es que el riesgo va a afectar a la empresa, va a afectar a todos los trabajadores, debemos de nosotros como técnicos hacer la gestión necesaria para que se puedan eliminar, sustituir o generar controles de energía con tal de evitar la accidentabilidad que se puedan generar, ¿no es cierto?